es un privilegio para mí estar hoy otra vez aquí. Le doy gracias al Señor por este privilegio. Muchas veces nos sentimos no preparados, indignos, nos vemos con unos ojos, pero el Señor y por su gracia, Él nos ve con otros ojos. Es lo que quiero compartir el día de hoy con la parábola. La parábola de hoy para hoy es la oveja perdida. No. Levanta la mano. Primero, ¿quién conoce la parábola de la oveja perdida? ¿Quién la conoce? Listo. ¿Quién no la conoce? Todos la conocemos. Bien, súper, excelente. Quisiera que de pronto dos personitas, en muy breves palabras, nos dijera qué le enseñó la parábola de la oveja perdida. Muy breve, ¿qué es lo que la gran enseñanza de la parábola de la oveja perdida? No hay problema, no hay respuestas de, uy, no, ¿cómo dijo eso? Dejó las 99 y fue por mí, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Que recuerde algo central? El Señor se esfuerza mucho por salvar a las ovejas que están perdidas, las que están por salir, digamos que les pone mucha atención para evitar que suceda. Ok. Que aun cuando, por ejemplo, ya hemos aceptado al Señor Jesús y por X circunstancias nos hemos alejado tal vez de la comunión con Él ha sido bueno para de todas maneras alejarse y ir a buscar a esa ovejita que aún haciendo parte del reino se había alejado. Qué bien, entonces conocemos la parábola de la oveja perdida. No sé si sabían, algo muy chévere que encontré estudiándola es que aparece dos veces en dos evangelios, pero fue en dos momentos diferentes. No es como que pues, el hecho de que son evangelios sinópticos y lo cuentas de perspectiva. Aquí suceden dos momentos diferentes y trae implícita dos enseñanzas diferentes. Entonces es lo que quiero también compartir con ustedes el día de hoy, que vamos a tener como si fuera, por decirlo así, dos enseñanzas clave el día de hoy. Y algo que me impresionó de ver las parábolas, que realmente aumentó mi admiración y mi amor por Cristo, es que de verdad que el Señor Jesús era, por decirlo así, un genio, era un maestro sin igual, o sea, usando las parábolas las usó de una forma magistral, tanto que podía hablar para que le entendiera el maestro de la ley, el que más sabía de todos, pero también le entendía el campesino de a pie. Y eso, pues en su época, y como hemos sabido a lo largo de la historia, siempre los seres humanos han sido discriminados por su estatus social, y con las parábolas el Señor Jesús viene a hablar de otro reino diferente al de este mundo, ¿cierto? Y espero que con este estudio, con los que sigamos viendo las parábolas, los animo a seguir indagando las parábolas porque tienen una riqueza impresionante. Como vimos, no sé si recuerdan, estuvieron todos en la del el hijo pródigo, que tantas cosas que uno no conoce, y todos esos detalles lo que hacen es aumentar nuestro conocimiento de quién es Dios, pero sobre todo amarlo en esos detalles, admirarlo. Entonces eso, la parábola de la oveja perdida para mí me ha dejado una admiración por el Señor Jesús increíble, impresionante, que me motiva a buscar qué era lo que el Señor Jesús quería decir con las parábolas. Y con la parábola de la oveja perdida, si quieres colocar la primera imagen, para aquí. Con la parábola de la oveja perdida, yo creo que ahí perdemos mucho de la profundidad de la oveja perdida. Esa, la siguiente, la número 1, por favor. Perdemos mucho de la profundidad de la parábola de la oveja perdida porque no entendemos el oficio del pastor. No sé quién conoce las ovejas. Hasta me refiero de verdad. ¿Sí? Yo, la verdad, cuando creo que hasta algún campamento que fuimos a Ubaté, vi una oveja en la vida real y para mí fue como, porque yo ya tenía, no sé, 20, 25 años y yo decía, es muy diferente porque en mi cabeza, pues conocí las ovejas como así como una nubecita, así todas blanquitas, ¿sí? Muy diferente, y cuando la vi en la realidad fue, hasta impactante ver que los animales del campo, no sé, un caballo, es más grande de lo que me imaginaba. Y pues con el oficio de pastor,
con las ovejas nos puede pasar eso, desconocemos mucho de cómo es el oficio real. Por eso quiero comenzar con eso, quiero comenzar mostrándoles lo que investigué acerca de quiénes son, qué es una oveja, qué es un pastor, y curiosamente, así como con el del padre, ¿cierto? Aquí pasa algo similar. Es de la oveja perdida, pero ¿quién es el actor principal en esa parábola? El pastor es el que tiene allí como el protagonismo. Entonces, pues también para conocer a las ovejas vamos a tener que conocer al pastor. En este caso, con esta parábola, hemos visto que las parábolas tienen ciertas cosas que significan, ¿cierto? Tienen un significado. En esta es correcto pensar, y me gustaría que a medida que lo vayamos hablando, vayan pensando en ¿quién es el pastor? Dios, nuestro Dios es el pastor. Y eso lo vamos a ver, se perfecciona en Cristo, en el Nuevo Testamento se perfecciona en Cristo. ¿Y quiénes son las ovejas? ¿Podemos identificarnos como una oveja? Sí, lo vamos a ver en la parábola. Entonces, esa interpretación, por el momento quiero que lo piensen, lo que se hable de las ovejas y del pastor, porque tiene muchas similitudes. Y al final, sí, vamos a pasar el video, ahora sí, al final me gustaría que pudiéramos entender mucho mejor cómo nos ve Dios, ¿listo? ¿Cómo es la mirada de Dios en nosotros? ¿Cómo nos ve realmente? Entonces, en este video que estamos viendo, una oveja, pero miren la diferencia. ¿Qué pasa con esta oveja? Es una oveja que encontraron de mucho tiempo sin un pastor. Era una oveja que vivió en un estado, puede decirse, salvaje. Y lo que encontré es que bueno, esto no pasó una vez. Cuando sucede esto, pues lo registran porque pues, es algo muy impresionante. Esta oveja tenía kilos y kilos encima de lana. Y pues como vemos, tuvieron que un equipo grande tratar de ayudarla para no lastimarla, pues fue de muchos años esa lana sucia, pegada. Afortunadamente no murió, porque vamos a ver que una oveja sin un pastor realmente no puede sobrevivir. Esta oveja, pues en ese caso raro que pasó tanto tiempo y pues veámosla ya rescatada realmente. Este que están viendo ahí es una oveja rescatada. Esto, pues cuando han pasado esto, sobre todo en países donde siguen habiendo muchos pastores, pues fue noticia, fue como, uy, porque una oveja está como que está en ese estado. Como les digo, eso fueron kilos y kilos de lana que tuvieron que quitarle. Y este video es para ejemplificar, pues, cómo es una oveja lejos de un pastor, que sobrevivió, porque, pues, ahora sí la primera imagen que habías mostrado. Una oveja es de los pocos animales, o es uno de los animales, que no tiene un sistema de defensa, no tiene garras, no tiene dientes, no caza a otros animales, no tiene ese sistema, sino que es lo que le queda a la oveja frente a un depredador, huir. Lo único que puede hacer es huir. Y en la naturaleza la oveja tiene muchos depredadores o muchos animales o condiciones climáticas que pueden quitarle la vida. O sea, no es simplemente que la dejen mal, sino que le puede quitar la vida. Está bien, está bien. Y pues bueno, lo vemos en la palabra de Dios. A mí me parece muy chévere entender quién es la oveja, quién es el pastor, porque Dios en toda su palabra decidió usar ese ejemplo para hablar con su pueblo, para referirse a su pueblo, él como el pastor, ellos como las ovejas, pero toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de ejemplos de el pastor y la oveja. Entonces me parece que vale muchísimo la pena entender cómo es esta relación para también entender a qué se refería Dios en estos pasajes. ¿Qué peligros había para las ovejas? Leones, lobos, osos, granizo. Algo también muy especial que encontré sobre las ovejas y es que las moscas, si las ovejas no tienen como ese mantenimiento de la lana, las moscas pueden hacer nidos donde crecen las larvas y esas larvas incluso llegan a comerse la carne de las ovejas. Ovejas que de pronto en la zona de la cabeza llega a pasar eso con las larvas, pues al afectarlas pueden volverse, como decirlo, locas. Realmente como el dolor o el estar en esa condición, pues al ellas no poder hacer nada, la solución que muchas de ellas tienen es darse golpes hasta morir, de la cabeza hasta morir, porque no pueden hacer nada. Siguiente imagen, por favor. ¿Cuál es la solución del pastor frente a esto o el mantenimiento que tiene el pastor? Porque la oveja no puede hacer nada. Siguiente, por favor, perdón. Aquí.
Yo reviso. La dejé muy lejos. Siguiente, porfa, sí. Y dale hasta que encuentres la oveja que tiene aceite. Esa es la solución, el mantenimiento. Cuando escuchamos de ungir con aceite, era una práctica que tenían los pastores para aliviar esto, incluso servía como de antiséptico, servía para limpiar, para quitar como todas esas larvas de las moscas. Entonces, el aceite, y como lo vamos a ver también más adelante, es un cuidado muy especial del pastor con la oveja. Pues esto sabemos de la oveja, lo que vamos a conocer de los pastores es mucho más, es muy interesante. Si quieres ahora sí coloca la primera, ya las abro acá para guiarme. La 1B está bien que coloques la 1B. Entonces, el oficio de pastor. El oficio de pastor no es como un oficio cualquiera que entendemos hoy día, que pues, tenemos como vacaciones, tiempos como que uno cumple un horario. No, el oficio de pastor era un oficio de entrega total. Yo buscaba videos de pastores actuales y ellos decían eso, decían, no, yo no tengo vacaciones, yo veo a mi familia poco porque estoy aquí cuidando las ovejas. Sí, es una dedicación total. El pastor no se dedica completamente a sus ovejas. ¿Y eso en qué resulta? Que las ovejas escuchan la voz del pastor. No sé si han visto de pronto también videos virales en redes sociales de personas que llaman a las ovejas, pero cuando el pastor habla, empiezan a moverse todas como en rebaño. Entonces conviven. Versículos, como les decía, que desde Génesis Dios decidió usar este ejemplo para mostrar la relación con su pueblo. Génesis 31, 39 al 40 dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así como de día y de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Está hablando de un pastor que hablando de su trabajo diario y decía, de día me consumía el calor, de noche la helada, de sueño huía de mis ojos. Era hablando de un pastor, se me olvidó ahorita el nombre de él, bueno, me ayudan. Labán, el que trabajó 7 años por su esposa, se me olvidó ahorita el nombre, Jacob, está diciéndole esto, y aquí está diciendo, nunca, o sea, cuando pasaba algo con una oveja, yo pagaba eso, o sea, no, el pastor se dedicaba completamente a sus ovejas y no era como que si perdía una, uy, bueno, lástima, tengo 99. No, realmente cada oveja era importante. También si recuerdan en la parábola de Natán con David, cuando le está exponiendo su pecado, él hablan de la oveja como su hija, el pastor quería a la oveja como su hija. Isaías 31:4 dice, Dios defiende, dice, Dios nuestro, cuida de tu pueblo, cuida de este rebaño tuyo. Aunque vivimos en tierras fértiles, parecemos ovejas perdidas en el bosque. Tú eres nuestro pastor, ven y ayúdanos como lo hiciste en otros tiempos. Jeremías dice, 33:13, este lugar está ahora destruido y no hay en el lugar gente ni animales, pero yo les aseguro que el pasto volverá a crecer en los pueblos y abundarán las ovejas. Entonces, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, tener ovejas era abundancia, era su sistema también de económico de sostenerse. En otros versículos, también Dios habla como de que defendería su pueblo como un león, aunque lo rodeara una cuadrilla de pastores. Entonces, pues también el oficio de pastor, y si recuerdan, David se enfrentaba con leones, con osos. Prácticamente podemos decir, ponía su vida en riesgo por defender a las ovejas que no tenían esa defensa. ¿Listo? Y esencialmente pon la 8, por favor, 8.2. ¿Cuál es la relación entre las ovejas y el pastor? Las ovejas lo siguen, pero no lo siguen de forma, o sea, yo creo que una oveja no está diciendo, uy, ¿yo por qué tengo que andar siguiendo a este señor? Yo porque, sí, como que no cuestiona eso porque mi vida depende de esto, o sea, realmente no está mal que yo siga al pastor porque él me cuida, él no me está imponiendo, sino por el contrario, me ama profundamente. Entonces aquí el liderazgo, la autoridad no se vuelve algo opresivo, sino se vuelve, depende, mi vida depende del pastor. Y el pastor tenía una indumentaria. Coloca porfa el 9b.
que al ver esta indumentaria, esta vestimenta, estos elementos, también nos van a mostrar cosas muy particulares del pastor. Entonces, este es el más conocido, ¿no? El cayado, ¿sí? Y el cayado se usaba para recuperar las ovejas, ¿sí? Las ovejas descarriadas. Incluso tenía un uso muy especial. Ezequías 34:16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, más fortaleceré la débil. Y era que cuando una oveja se estaba escapando, ¿qué podía hacer el pastor? Podía lastimarle su pierna, podía romperle la pierna, pero ¿qué era mejor? Que el pastor cogiera la oveja, la curara, la sanara y pudiera seguir con vida en el redil, o que se escapara. Entonces el pastor tomaba esta tal vez difícil decisión, seguro en su oficio ya no, porque él veía que, listo, le rompí la pierna, pero no murió, la puedo cuidar. La vara era que parecía más como una porra, no sé si porra todos lo entendieron, que sirve más para defenderse de ladrones, de otros animales. También de defensa tenía la conocida honda. Aquí apareció una cauchera, pero no, la honda es más como la que está acá arriba. Una honda, ¿sí? Una bolsa también, una flauta. Entonces también cuando escuchamos los relatos de David relacionados con la música, era porque el pastor también usa, con la música también se relaciona con sus ovejas para calmarlas y demás. Ese versículo de Ezequiel en otras traducciones dice: yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Zacarías 11:7 dice: apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. Entonces, vemos que estos elementos muestran un cuidado especial hacia la oveja, ¿cierto? Tienen esa finalidad. Y a pesar de que en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, el oficio de pastor es tan importante, era menospreciado. De hecho, si recordamos a David, cuando era niño, ¿cuál era su oficio? Ser pastor. ¿Por qué era pastor? Porque era el menor de la familia. Ese oficio se lo daban de pronto al que no tenía muchas capacidades para otra cosa, o al menor de la familia, tanto que cuando dijeron a Isaí, oiga, uno de sus hijos va a ser rey, él ni siquiera lo tuvo en cuenta. Era el menor, era menospreciado. Pero cumplía este oficio tan importante que era ser el pastor de las ovejas. Y en la palabra de Dios también también Dios usa el ejemplo de los pastores para hablar de, cuando dice que alguien es un mal pastor, también habla de su mal liderazgo, de su corrompido liderazgo, de tratar mal al pueblo. Jeremías 23 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán en vos menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué leí estos últimos versículos? Porque relacionado a ese oficio de pastor, a ese cuidado, a ese buen pastor que venía, ¿de quién estaba profetizando cuando hablaba del reino de David o el reino eterno de David? ¿A quién está apuntando? A Cristo, a Jesús. Y Jesús muchas veces lo dijo muy claramente, se identificó como ese pastor. Algo curioso que encontré, no sé si han visto expresiones o títulos de Jesús como príncipe de paz, pero también él se llamó a sí mismo príncipe de los pastores. Y yo me preguntaba, ¿por qué príncipe y no el rey?
porque el príncipe. Y algo chévere que encontré es que en la palabra de Dios cuando habla de príncipes es diferente cuando habla de hijos del rey. Y príncipes está más relacionado con el principal, como el líder. Pero también el príncipe, y en este caso el príncipe de pastores, se relaciona también con una condición humilde. El pastor está con su oveja, pero asimismo un príncipe cuida, guía, corrige. Entonces estaba más relacionado con eso. Nos va a mostrar la humildad que a pesar de que Cristo, siendo el dueño de todo, siendo el principal, muestra humildad. Y lo dijo claramente en los siguientes versículos. Ven, a ver si sigo con otra imagen, perdón. Coloca el 12C, por favor. 12C. Simplemente para mostrar, los pastores normalmente se ven así, ¿no? Personas que están dedicadas completamente a su rebaño. Y Jesús se identificó en su época, o a quien les habló también la parábola de la oveja perdida, fue a personas así, personas que podríamos decir humildes o personas que eran dedicadas a este oficio. Y Jesús dijo en Juan 10, desde el versículo 1, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Aquí quiero mostrarles un redil para que vayamos viendo junto con el versículo. El 21b, por favor. Para que veamos cómo era un redil en esa época y entendamos un poco más lo que dice Jesús acá. Entonces dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y creo que aquí quedó en evidencia que Jesús no fue solamente un buen hombre, no fue solamente un buen maestro, no fue solamente alguien que tenía mucho conocimiento, sino que realmente era Dios y que hizo algo que no podía hacer otra persona, que era dar la vida por sus ovejas. Y aquí en el corral, que es más o menos como sería un corral en esa época, estos corrales se hacían para guardar las ovejas en la noche, entonces el pastor dormía aquí para que ninguna se saliera, pasaba frío, pero estaba todo el tiempo allí con sus ovejas. Y Jesús está poniendo este ejemplo, aun cuando, y es el contexto de las parábolas, miren lo que está diciendo Jesús y miren la reacción de las personas que lo escuchaban y que son personas que no tenían la mirada en quién era Jesús, en el reino de Dios, que era lo que Jesús tanto le apasionaba decir, que el reino de Dios se había acercado, sino que eran personas que estaban con sus ojos en un reino humano. Y esas personas que decían esto eran personas que ya tenían un reino religioso, eran personas que entendían la religión o seguir a Dios con sus propios
estándares, pero Jesús vino a, me gusta decir, hablar de un reino al revés, un reino que es contrario a lo que nosotros podríamos imaginar. Y algo que quiero rescatar de esto que dijo aquí Jesús tan bello es, Él entregó su vida, no lo tomó de sorpresa, cuando compartimos la cena y decimos Cristo murió por mí, no fue, inesperados sucesos o lamentables sucesos que cogieron a Jesús y lo mataron, no. Él muy conscientemente entregó su vida entendiendo que era la única forma para que pudiéramos pertenecer a su familia, pertenecer a su redil. Por eso decía aquí de una forma tan especial, tengo otras ovejas, ellas oirán mi voz. Y pues me conmueve porque me siento identificado en que también el Señor Jesús estaba pensando en mí, en nosotros. Al identificarse como un pastor, Cristo demostró mansedumbre, humildad, que vino incluso por el más bajo de los bajos. Decía Jesús también, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y lo que rescato aquí es que Jesús siempre anunció el reino de Dios para todos. Y va a estar relacionado con uno de los objetivos que quiero para la enseñanza del día de hoy. Lo voy adelantando para que lo vayamos pensando. Y es reconocer a Dios como rey y como pastor, que frecuentemente olvidamos, así como hoy nos compartieron en la cena, han entendido que Él es el Señor, también entendemos que Él realmente es el rey y el pastor. Y una segunda enseñanza, somos ovejas del redil. Los que están a nuestro lado son ovejas del redil también. Estamos viéndonos como Dios nos ve, como esas ovejas, estamos viendo a los otros de esa forma. Y para que tengamos una mirada más correcta acerca de eso, ¿cuál es el salmo que habla acerca de, o que detalla mucho el oficio de un pastor? El Salmo 23, un salmo que a veces vamos a casas y está abierto ahí, como que nadie toca la Biblia, pero está en el Salmo 23. Sí, es un salmo muy especial, pero cada frase, cada versículo de este salmo nos va a decir unas cosas muy profundas y muy interesantes de quién es Dios. Y como vemos, pues Dios no me encanta que, no sé si a alguien le gusta la mitología, que le gusta ver como en historia o esos dioses griegos. Y algo que me encanta de ver la palabra de Dios es que Dios no es un Dios a nuestra imaginación, no es un Dios humanizado en el sentido en que es como nosotros, que falla, sino que Dios es Dios más allá de lo que cualquier ser humano hubiera podido imaginar. Y ese Dios, con esa autoridad, pudiera haber dejado a las ovejas o a este mundo a su suerte, pero no lo hizo. Es un Dios cercano y quiero que lo veamos con el Salmo 23. Coloca por favor la imagen del 22.2, perdón, si está bien esa. Y el Salmo 23 es también muy especial porque ¿quién escribió el Salmo 23? David. Él entendía muy bien que era un pastor, pero entendía también muy bien que era un rey. Y parece contrario, pero pues como hemos aprendido muchas veces, la palabra de Dios muestra cómo Dios es el único que puede cumplir esas cosas. Ser pastor, pero también ser rey. Ser oveja, pero también león, ¿sí? Y las cumple a cabalidad. El Salmo 23, entonces, David al escribirlo entendía muy bien cuáles eran las necesidades de la oveja, entendía muy bien el rol del pastor y muy bien el rol de el rey. El versículo 1, no sé si lo sabemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, podemos confiar en que el pastor cubre nuestras necesidades, todas las que tenemos, no solo estoy hablando, uno a veces piensa en necesidades y piensa de una en lo económico, sí, pero también tenemos muchas más necesidades que incluso nuestro pastor, nosotros mismos no podemos limpiarnos o quitarnos eso que nos obstruye, pero el Señor sí sabe qué es lo que necesitamos. Y esta promesa es muchas veces difícil de creer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Y realmente creo que todos hemos, o si no lo has experimentado, hemos experimentado cómo
un problema tan grande, al ponerlo en manos de Dios, tenemos una paz sobrenatural. Ese llevarnos a pastos, a verdes pastos, a descansar, no nos aleja de la situación, no nos aleja del inconveniente, pero de una forma que es realmente sobrenatural, porque yo no he encontrado, y seguramente estoy seguro que no hay otra cosa en el mundo en la cual podría encontrar el descanso que puedo encontrar en Dios. Que podemos estar sumidos en el problema, todavía no hemos salido del problema, pero al ver al pastor, nuestra alma realmente encuentra descanso, es algo sobrenatural, es algo que excede nuestras capacidades. Versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y esto es muy importante porque lo quise expresar así, si un hijo anda en malos pasos, deshonra al padre. Y es muy bonito como, en varios versículos lo menciona, dice que Él nos guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. O sea, no está basándonos en, uy, si la oveja se portó bien, esta oveja como que es la que mejor se porta, venga, si rescatémosla porque se está extraviando. No. Por amor a su nombre es que Él nos guía por senderos de justicia. Y eso que conlleva también, dice el Salmo 7:9, el Dios justo prueba los corazones y las mentes, ama la justicia. Eso también me habla de un Dios que no es inventado, no es corrupto, sino que realmente nos ama, pero asimismo nos corrige. El amor no implica, y muchas veces el amor corrupto de nuestra sociedad es dejar hacer al que amo lo que quiera, no molestarlo. No, si lo amo yo, ¿cómo le voy a decir que está haciendo esto mal? No, el amor de Dios es puro, es perfecto. Y ante la maldad nos va a conducir por senderos de justicia. Con estos versículos vayan pensando, o me gusta también a mí pensar en esos momentos en los que esto se ha cumplido en mi vida y me trae esperanza para el futuro, porque yo no puedo confiar en que yo voy a seguir fiel a Dios, sino que puedo descansar en que el Señor es el que me pone en mí ese querer como el hacer. También me da esperanza para otras ovejas que pueden estar tomando caminos de injusticia, si lo podemos decir así. ¿A quién debo recurrir? Al pastor. Él es el que puede restaurar sus pasos. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y Jesús conoció de primera mano ese valle de sombra y muerte. Tenemos un Dios que en esa humildad conoce las cosas por las cuales estamos pasando. No es ajeno, ninguna tentación es ajena a nuestro Señor, sino que Él conoce nuestras tentaciones, conoce nuestras luchas y sabe qué es lo mejor para nosotros. Conoce ese valle de sombra y muerte, pero ¿cuál fue la esperanza de Jesús? Confiaba en el plan de Dios, nos dio ese ejemplo. Aún cuando sudando gotas de sangre, en esa preocupación tan grande, aún de pronto también ahí en su carne diciendo, si es posible pasa de mí esta copa, vemos que realmente triunfó como Dios. Confió en Dios y pudo pasar ese valle de sombra y muerte y hacer la voluntad de Dios, a pesar de que la voluntad de Dios era entregar su vida cruelmente en la cruz. Aquí tu vara y tu callado me infunden aliento. También nos habla, como veíamos en los implementos del pastor, ¿qué es lo que hace la vara? Defender. Entonces también tenemos un Dios que nos defiende y en toda su palabra podemos encontrar esas promesas también. Quinto, versículo de Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Entonces Dios nos cuida de una forma en que incluso con preocupaciones, cuando uno escucha a alguien que está preocupado, dinero, tantas situaciones que a una persona la quejan, y yo digo, uy, si yo no conociera a Dios, realmente me volvería loco, porque uno con una preocupación así ni siquiera le dan ganas de comer, ni siquiera puede tener algo tan vital como comer. Pero Dios nos cuida que aún con enemigos cerca, aún con preocupaciones, Él prepara delante de nosotros mesa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahí termina el Salmo. ¿Y esto aplica para quién? ¿Para las ovejas que se fueron del redil? No, aplica para las ovejas que están ahí disfrutando del cuidado del pastor. Por eso es que para el pastor es mejor ver a una oveja con la pierna quebrada
que lejos del redil. Y esto, pues como creyentes en nuestra vida lo hemos aprendido, no que Dios tenga esa intención malvada de ponernos en situaciones malas, sino que, por el contrario, Dios usa todo o en todas las situaciones obra para bien. El Salmo 78, 52, 53 dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Tenemos una mejor comprensión de quién es la oveja, de quién es el pastor. Podemos ver estas similitudes y conocer de verdad de lo que dice la palabra de Dios, Dios mismo, de quién es Él. Esto es importante para que en momentos de dificultad podamos encontrar descanso en Él y podamos ser de apoyo a otras personas que también han escuchado cosas de Dios, pero no entienden realmente cómo es Dios. Su palabra nos muestra cómo es realmente Él, cómo es su cuidado de pastor y cómo es su amor que también nos corrige. Con este contexto, pues finalmente llegó a las parábolas, a la parábola de la oveja perdida. Todo este contexto, realmente la parábola es muy corta, pero tiene todo esto detrás por conocer. O las personas que escucharon esta parábola tenían presente todas estas cosas, tenían cercanos pastores y podían ver cómo era este oficio. La primera de la parábola de la oveja perdida, la primera que quiero leerles está en Mateo 18, 12 al 14. No voy a profundizar tanto en ella, ¿por qué? Porque escuchamos acerca de el hijo pródigo y esta de Mateo está de Mateo, sí, de Lucas, perdón, la de Lucas, perdón. La de Lucas está junto a la moneda perdida y junto a el hijo pródigo. Y solo quiero rescatar acá pues, que veamos cómo el Señor Jesús, cuando hablaba, los maestros de la ley le entendían y entendían la profundidad de estas cosas, de lo que Dios había dicho por tanto tiempo en el Antiguo Testamento acerca de quién era él y de qué era el pastor, pero los pastores también entendían cuál era su oficio. Las amas de casa en medio de sus quehaceres y la pobreza entendían lo valioso que era una moneda que se había perdido. Entonces, para esta de Lucas, quiero solamente rescatar los siguientes puntos. Como contexto, ¿recuerdan quién es Lucas? Un médico, sí, pero y también algo importante de Lucas es que no era judío. Entonces también en Lucas se habla mucho y como Jesús, cuando Jesús se identificó a sí mismo, él decía que era el Hijo del Hombre. Y esto, si algún día el Señor me permite una oportunidad de poder enseñar y profundizar en esto del Hijo del Hombre, es un tema también súper interesante porque tiene que ver con las profecías de Daniel, tiene que ver con muchas cosas interesantes, pero lo traigo porque muchas veces escuchamos el Hijo del Hombre. Oiga, ¿y por qué será que se refiere a Jesús? Es un tema súper, súper, súper interesante. Y lo que está mostrando aquí Lucas es, pues sí, la realidad de que Jesús fue hombre, pero no fue solamente un hombre, sino que fue el Salvador, fue el Hijo de Dios. El único que en las profecías que se hablaba del Hijo del Hombre y que los judíos cuando escuchaban acerca del Hijo del Hombre, el único que podía estar a la diestra de Dios en representación de la humanidad. Y como con este contexto de Lucas, hablando de la salvación a los hombres, la parábola de la oveja perdida tiene algo muy particular. Busquemos en nuestras Biblias para Lucas 15 del 1 al 7. Busquemos, ahora sí vamos a leer las dos parábolas. Y ya con esto vamos terminando. Realmente el grueso fue entender quién es Dios y lo vamos a ver aquí impreso en estas parábolas. Mientras lo buscan, Lucas 15, desde el versículo 1 hasta el 7.
y que apreciemos la genialidad de Jesús en haber hecho estos relatos con tanto cuidado, escogiendo cada palabra también y hablando a las personas en sus necesidades. El versículo 1 del capítulo 15 de Lucas. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¿Sí? ¿Estamos todos bien ahí? Todos los recaudadores, ¿recuerdan quiénes eran los recaudadores de impuestos o publicanos? Eran personas que eran despreciadas por el pueblo judío porque eran traidores. Y dice que Jesús, todos los publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a oír a Jesús, cosa diferente que pasaba con los maestros de la época que tenían siempre sus reservas con los pecadores, no se juntaban con ellos. Lo dice en el versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Por qué criticaban a Jesús? ¿Qué era Jesús en su época? Un rabino, un maestro. Y para ellos, en los valores de su reino religioso, un maestro, alguien de una alta posición, no podía juntarse con los de menor posición. Por eso digo que Jesús vino a anunciar un reino al revés. Jesús, al saber esta necesidad, les dice esta parábola. Sigue en el versículo 2. Versículo 3. ¿Qué hombre de ustedes, le preguntaba al público, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo? Y aquí, de pronto, yo cuando uno lee esto, podría confundirse en decir, ¿por qué el pastor se va por una oveja si ya tiene 99? ¿Las deja abandonadas? Y lo que está mostrando aquí, como vimos en el contexto del pastor, cada oveja valía. Y aquí Jesús lo dice de una forma muy intencional, no lo dice como abandonando las 99. ¿Qué pasaba con las 99? Estaban al cuidado del pastor. El pastor, cuando viajaba y tenía que hacer una tarea de pronto de estas, se aseguraba que las otras ovejas estuvieran bien. No despreciaba a las ovejas porque, pues, de pronto como uno pensaría de primerazo, ya están con las, o al hacer el significado, que era como entendía el hijo mayor en el hijo pródigo, su relación con el padre. O sea, se fue por la pérdida, 99 ovejas que son fieles y las va a dejar abandonadas y se va por una pérdida. No. Si entendemos el contexto del oficio del pastor, vamos a entender que no era así. Era un contraste. Y ya vamos a ver por qué este contraste. ¿Qué dice en el versículo 4? Que va tras la perdida. Esto es diferente. Esta palabrita tengámosla presente porque es diferente a la parábola que es como se cuenta en Mateo. ¿Detrás de quién fue? De la perdida, hasta que la haya. Juan 19:10 decía Jesús identificándose con estas palabras, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el versículo 5 dice, al encontrarla, ¿qué hace con la oveja? La pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, se reúne con sus amigos y sus vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Si recuerdan en el hijo pródigo, era algo que también había sucedido. Había una fiesta, había una alegría. En esa fiesta celebraron que había una oveja, que el pastor tenía una oveja. No, que había completado sus 100 ovejas. Y es muy importante resaltar de esta parábola, si recordamos la del hijo pródigo, que esa era la intención de Jesús, en decir, no está despreciando a los judíos, no está despreciando a su pueblo, pero tampoco está despreciando a la que está perdida, a la que estaba lejos. Hay gozo, y lo importante aquí, hay gozo en el cielo por una oveja, pero hay mayor gozo porque está en una fiesta y se está alegrando. Ese es el corazón de Dios que muestra aquí en estas parábolas, hay alegría en el cielo, el Señor se goza con la oveja que estaba perdida, pero que ahora es parte de su redil. Y esa alegría no es algo exclusivo de Dios, es algo que Él invita a los demás. Llega a su casa y reúne a sus amigos y a los vecinos, nos invita a alegrarnos con Él por las ovejas que estaban perdidas y que ahora están en el redil. Esa sería la primera. Reconozcamos a Dios como Rey y como Pastor y compartamos esa alegría cuando acerca de la salvación.
Con esto, simplemente pasando por esta parábola para pasar a la siguiente, hay alegría realmente en nuestro corazón porque las ovejas que estaban perdidas vuelven al redil. ¿Conocemos ovejas perdidas? La oveja perdida no es para ir a caerle y ya está en un valle de sombra y muerte, pero realmente la oveja perdida, cuando vuelve, o lo que anhelamos es la alegría de que vuelva con nosotros en el redil. Vamos buscando entonces la segunda parábola. La segunda parte donde aparece, que es en Mateo. Antes de pasar a esta de Mateo, quería compartir con ustedes también una historia que para mí me recuerda mucho quién es Dios como pastor, como rey, y en momentos de mi día a día me hace recordar y me hace también confiar en el Señor. Es una historia que alguna vez compartimos en un grupo de jóvenes, y es la historia de un niño que, no sé si ustedes han construido barcos de ceros, barcos de juguete. Si alguien lo ha hecho, yo no lo he hecho, pero he visto a alguien hacerlo y es algo de mucha dedicación, es algo que la persona consigue las piezas. Sí, esa persona prácticamente tenía unos maderos, unas piezas que desconectadas no tenían ningún sentido, pero que le dedicó tiempo y la formó, la creó su barco, ¿sí? Y este niño pues, tenía su barco, fue a navegarlo, a probarlo, a jugar con él, pero el riachuelo donde estaba jugando con él, se lo lleva y lo pierde. Pues obviamente el niño estaba desconsolado porque había perdido su barco, y días después, pasando por una tienda de barcos, de juguetes y demás, encontró su barco. Qué emoción de este niño al ver que era su barco, no era cualquier otro barco. Cuando entra a la tienda, dice, este es mi barco, me lo voy a llevar. No, este no es su barco, está en venta. Si lo quiere comprar, pues se lo lleva, pero se lo vendo. Para hacer más corta la historia, pues el niño efectivamente trabaja, se esfuerza, consigue el dinero, compra su barco, y lo que dice el niño al final de la historia es, este barco era mío, pero ahora es 2 veces de mí, es doblemente mío. Entonces, siempre me recuerda cómo en nuestra relación con nuestro Padre, al ver la oveja perdida, sí, y al preguntar a las personas, ¿crees en Dios? Sí, Dios es nuestro Padre, de pronto pueden decir. Somos de Dios, somos criaturas de Dios, pero ahora, qué alegría es alguien que sabe que estaba perdido y que ahora ha sido rescatado, que ahora soy doblemente de Dios. Sí, soy su criatura, pero también me rescató. Vamos a Mateo 18, del versículo 12 al 14, para terminar con esta parábola. Y en el contexto de Mateo, también me pareció muy interesante. ¿Quién era Mateo? Justamente era un recaudador de impuestos, judío. Era un traidor a los ojos de su pueblo, pero algo muy especial que vi era que, bueno, él estaba colaborando como recaudador de impuestos para el Imperio Romano, ¿sí? Por eso es que era un traidor. Su conveniencia, su forma de vida estaba en lealtad al Imperio Romano. Y curiosamente Jesús, cuando reúne a sus discípulos, no solo reúne a este, sino reúne a otro que es llamado Simón el Celote. ¿Quién era Simón el Celote? Los celotes eran como guerrilleros, eran personas que querían que el reino de Dios estuviera en la tierra, sabían que el imperio que los estaba oprimiendo no era el verdadero reino de Dios, pero su visión estaba corrompida porque ellos pensaban que había que tomar ese reino de Dios por las armas, por la fuerza. Y el Señor Jesús reúne en un mismo rebaño, en el grupo de sus 12, a un recaudador de impuestos, a alguien que tiene fidelidad con el imperio, y a un celote. Ellos siguieron siendo, su lealtad siguió siendo como antes de conocer a Jesús, ¿siguió siendo la misma después de conocerlo? No, su lealtad cambió, aún al nivel de que estaban juntos en el mismo grupo. Lo traigo porque en la parábola de la oveja perdida, prestémosle atención a que aquí no dice que la oveja se perdió, sino que se descarrió. Y aquí empecemos a ver nosotros como ovejas de un mismo redil. Y me parece impresionante cómo
nosotros, siendo tan diferentes, pensando tantas cosas diferentes, con caracteres tan diferentes, nos molestan unas cosas, nos gustan cosas diferentes? Estamos aquí en un mismo espacio, con un mismo amor, con una misma fe. Eso es impresionante porque podríamos estar todos los domingos discutiendo sobre cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra. Podríamos andar divididos, pero en el amor de Dios nos une que somos familia, que somos un redil. Y eso es lo que quiero que veamos también con la segunda parábola. Veamos a los demás como las ovejas del mismo redil y veamos cómo es la relación o la importancia de Dios con cada una de sus ovejas. Lo voy a leer desde unos versículos antes para que entendamos también el contexto de la parábola y porque es muy importante. Jesús venía hablando de el reino de Dios. Si recuerdan, cuando estaba en el Monte de los Olivos, la transfiguración, hablando con Elías y con Abraham, después Jesús le piden un impuesto y sale de la boca de un pez. Jesús viene hablando a las multitudes, hablando del costo que es seguirlo. Muestra cómo en el reino de Dios hay abundancia, entonces multiplica, ¿se acuerdan de los peces y los panes? Alimenta a todos, a judíos y a no judíos. Y los discípulos venían con esa expectativa de, uy, Jesús sí es el Mesías, miren todo lo que ha hecho. Entonces en el versículo 18, perdón, capítulo 18, versículo 1 dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿ven lo diferente en el contexto en que está dado esta parábola? Y que uno escucha estas parábolas, estos versículos como por separado y no los conecta. Está hablando de cortar la mano si he de pecar, está hablando de si hace pecar a uno de estos pequeños, que mejor se ate una piedra de molino, ¿sí? Pero está todo condensado ¿en qué? Esas 99, pues estaba hablando también a los judíos que pensaban que los campesinos, los que no tenían un acceso al Señor, a Dios, los que no estaban inmersos en ese oficio, no tenían que hacer una serie de ritos, no eran dignos de acercarse a Dios. Y aquí Jesús está mostrando cómo no era lo que ellos pensaban. Mientras su reino religioso de los judíos, de los maestros, estaba privilegiando a unos pocos y pensaban que Dios había llamado a estos pocos a ser parte de su familia y no a los otros, el Señor Jesús voltea todo y les está diciendo, no es como ustedes piensan, si piensan que ustedes son privilegiados por ser de las 99, no es así, hay mayor gozo, o lo que quería el Señor aquí hacer el contraste es, hay mayor gozo por esta que se había perdido, se había descarriado en este caso.
¿Qué me pareció muy interesante de esta palabra descarriado? Y es con lo que ya quiero cerrar aquí y lo que tengamos en mente. Jesús enseñó esto a estas personas que vivían en una religión. No tenían sus ojos en el Señor. Y creo que lo que debemos hacer al día de hoy es escuchar también estas palabras, que como iglesia nos analicemos también a nosotros mismos. Sí, no perdamos este gozo de reconocer a Dios como Rey y Pastor y sentirnos especiales realmente porque el Señor me rescató, soy su oveja y nuestro corazón realmente salta de alegría cuando escuchamos estas palabras de que Dios nos rescató, pero también con los años, con el tiempo, con el vivir con el Señor, no perdamos el gozo de una oveja que estaba perdida o entre nosotros también, una oveja que puede descarriarse y que para nosotros no sea indiferente, porque el corazón de Dios no es indiferente con estas situaciones. Veamos a las demás ovejas como parte del redil. A veces, lo digo también pidiéndole mucho al Señor que me ayude en este aspecto, hay ovejas que son más difíciles de amar que otras, ¿cierto? Pero el Señor Jesús no separaba las ovejas para que no se pelearan, no hacía una distinción como, uy, estas ovejas son mejores que estas, no. Sí, el Señor es de orden, sí, el Señor quiere justicia. Cuando ocurren cosas entre nosotros, sí debemos corregir como el Señor corrige, pero es una corrección con amor, es una corrección pensando en, veamos a la otra oveja que es difícil de amar o la otra oveja que se descarría con los ojos que Dios la ve, con los ojos que Jesús está mostrando aquí, que deja todo y la rescata por amor. Ese era lo que aprendí del Señor, lo que también le sigo pidiendo al Señor que trate en mi vida, verlos a ustedes, iglesia, como esas otras ovejas del Señor, por las cuales el Señor también dio su vida. Y por eso también cuando nos vemos aquí, siempre no quiero decirlo como frase de cajón de me alegra verlos y que cuando nos veamos, me alegra verte porque eres una oveja que sigue aquí en el redil con nosotros, eres una oveja que el Señor rescató y que no se ha descarriado. Entonces, vernos aquí cada domingo o nuestra relación, que también las ovejas no solo se veían los domingos, estaban conviviendo todo el tiempo, veamos a nuestros hermanos como esa oveja por la cual el Señor también dio su vida y que, aunque es difícil amarla, de pronto en algunos casos, el Señor también pidámosle al Señor que podamos ver a esta oveja con sus ojos. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Me pasé un poquito de tiempo, perdón. Oremos dándole gracias al Señor y espero que esto haya sido de mucho ánimo para todos nosotros. Padre, gracias, eres nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Rey. Gracias porque no eres un invento, no eres un Dios a nuestro acomodo, sino que realmente eres el Dios verdadero, quien nos corrige, quien nos rescata y por quien nuestra vida está agradecida eternamente, porque tú nos has rescatado, nos has salvado y nos has amado impresionantemente. No comprendemos y qué bueno que tu amor es tan grande que nunca lo comprendemos en su totalidad, sino que con lo que aparece en tu palabra, con los relatos de Jesús, con cada vez que compartimos entre nosotros de tu palabra, seguimos sorprendiéndonos de quién eres, de tu amor tan especial, de la profundidad de tu palabra, de que lo que se dice de ti en todo lado, sin conocimiento, es mentira, sino que tú eres un Dios verdadero, justo, pero que también ama, a aquellos que son tus enemigos, que no te quieren ver, pero que tú los amas y tienes también un plan con esas personas. Pongo en tus manos esas personas que en nuestra mente también como iglesia están, que amamos, que están perdidos, aquellos hermanos que también de pronto han tomado esta decisión de tomar pasos lejos de ti, pero por amor a tu nombre, Señor, te pedimos que cumplas tu plan con ellos, que los traigas a nosotros, a tu redil, y gracias porque como iglesia aquí en La Campiña nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias porque con nuestro paso en este mundo, este desierto en el que estamos, tú nos cuidas todo el tiempo, nos proteges, nos provees
y como iglesia podemos, cada vez que nos encontramos, cada vez que conversamos entre nosotros, podemos alabarte por lo que haces cada día en nuestras vidas, Señor. Por favor, manténnos así como tu redil, fortalécenos como iglesia y ayúdanos a que siga aumentando en nosotros ese amor, que a pesar de que pasen los años, la experiencia en tu palabra y en conocerte, ese amor entre nosotros que viene de ti, no se apague, Señor, sino que ante las situaciones, ante cualquier cosa que incluso entre nosotros mismos podamos estar en desacuerdo, tu amor pueda prevalecer, tu verdad pueda prevalecer y podamos vernos con los ojos que tú nos ves realmente, Señor. Pongo esto en tus manos, agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús.